Buenos días a todos los presentes, autoridades, secretario general, familiares, compañeros y compañeras. El acto de entrega es un momento muy especial para este sindicato, para UGT. Es especialmente emotivo. Como sabéis, es el acto de entrega del premio Antonia Céspedes Gallego La Latera, que es su cuarta edición. Los hechos que hoy se narran en este acto son fruto de un gran estudio y trabajo para saber toda la verdad. Son tan reales como lo es la memoria histórica, y su instrumentalización nos debe valer para fortalecer la democracia como elemento de lucha contra la impunidad, como arma para la defensa de los derechos humanos y como elemento ideológico de construcción y vertebración de la sociedad. Vuelvo a no repetirme como hice hace 2 años, pero vuelvo a decir, el pueblo que no conoce su historia no comprende su presente y, por lo tanto, no lo domina, porque son los otros los que lo hacen por él. No somos realmente dueños de nuestro presente porque solo conocemos nuestro pasado vagamente. Esta cuarta edición del Premio La Latera está dedicado en la memoria del doctor Enrique Santiago Araujo, especialmente a sus hermanas, su esposa, que se hicieron cargo de su esposa e hijo, 5 mujeres valientes, por el hecho de que acabaron con la vida de un joven médico, 27 años tenía, lleno de ilusiones y de planes para el futuro. Enrique Santiago Araujo, acabaron con tu vida, pero no con tu memoria y sus ideales de libertad y democracia. Paso la palabra al secretario general, que aperturará el acto. Presidente, delegada del Gobierno, Enrique, familia de Enrique, la verdad es que para mí siempre es muy emotivo participar en los actos que venimos celebrando en el sindicato de reconocimiento de la memoria. En tantos lugares de nuestro país, hay tantos lugares en la geografía que están marcados por el drama de la guerra civil, que se hace difícil ver en qué lugar del país hay más emoción. Recuerdo en La Rioja aquel cementerio civil que se hizo después del asesinato masivo de las mujeres de negro que iban a reivindicar a sus familiares, que todavía alguna vive y todavía alguna va a reivindicarlo, aquel mausoleo que tenemos. Pero hoy de verdad me he conmovido en Ceuta. Enrique, me he conmovido porque he sentido como propio lo que estaba pasando, vuestra emoción, la emoción de una familia que vive en directo un reencuentro, también un reencuentro con los propios familiares de Ceuta. Realmente ha sido un acto muy bonito que yo voy a recordar sin ningún lugar toda mi vida. Hay que luchar por la memoria, porque, como os ha dicho antes, quien no recuerda su pasado difícilmente va a poder encarar el futuro con dignidad. Quien piensa que ocultando, no siendo capaces de mirarnos a los ojos y vernos como somos, va a salvar algún problema, se equivoca. Esto lo tenemos que solventar mirándonos a los ojos, respetándonos, sabiendo que nunca más en la historia de nuestro país podemos tener una situación como la que hemos vivido. Este acto, además, tiene una especial significación por las personas a las que le hacemos el reconocimiento, por el doctor Enrique Santiago,
pero también por la persona que tiene el nombre del premio, Antonia Lalatera, una sindicalista. En aquel momento una mujer líder sindical. ¿Qué cualidades debería tener esta mujer para, cuando se estaba incipientemente dando el derecho de voto a la mujer, tuviera esta capacidad de liderazgo, de reconocimiento por los trabajadores y por las trabajadoras? Yo hoy, cuando estaba en el cementerio, estaba pensando en ella y pensando en el carácter que debía tener esta mujer, esta heroína, como otras tantas en nuestro país, como lo tuvo Dolores Barrauri o Frederica Montseny, pero en Ceuta, en aquel momento, cuesta trabajo pensar que en esas circunstancias hubiera una mujer que tuviera ese carisma. Por tanto, también a la UGT de Ceuta os felicito por buscar un nombre tan significado y tan significativo para el movimiento sindical. Nosotros no vamos a parar hasta que los nuestros tengan reconocimiento. Los nuestros son los trabajadores y las trabajadoras del momento, los militantes de la UGT que fueron asesinados sencillamente por estar afiliados a la UGT. No habían cometido ningún delito, nada más que tener una ficha, haber dado un paso adelante, algunos incluso solo tener una ficha, porque ni siquiera se habían distinguido, no habían hecho actividad, y nosotros queremos trabajar para que ese reconocimiento se haga, y vamos a trabajar a fondo para que se haga en cada rincón, en cada esquina de nuestro país. Ceuta especialmente creo que tiene mucho sentido que se conozca, porque no se conoce Ceuta. Porque en el resto de España no se conoce la historia que ha habido aquí, incluso la felonía de Franco con la utilización de la bandera republicana. Hasta ahí ha habido falsedad e indignidad para un militar, porque lo más indigno y lo más cobarde para un militar es hacer justamente eso. Y eso es una parte de la historia que no se conoce. Claro, no se conoce casi nada de esa historia, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que se conozca y para que se reconozca. Vivimos momentos complejos. Yo hoy, cuando estaba en el cementerio y estaba leyendo la placa que habéis puesto desde la UGT de Ceuta en la fosa común, en aquel mausoleo, y acababa con la palabra libertad, estaba pensando que ¿por qué no somos capaces de respetar algunas palabras que quieren decir lo que quieren decir? Ellos sí que han luchado por la libertad. Ellos sí que han estado y han perdido la vida por la libertad. Una palabra tan extraordinariamente importante para la humanidad, para el avance de la humanidad desde todos los puntos de vista. Por eso os felicito de verdad, y desde luego, en la medida en que pueda, bianualmente os voy a ir acompañando, pero por una cuestión también, si me permitís, personal, más allá incluso de que sea secretario general de la UGT este mes de mayo, que dentro de 15 días tenemos congreso, porque me parece que es una historia muy bonita que tenemos que recuperar, que hay que darla a conocer sin ningún lugar a dudas. Para nosotros tiene mucho sentido incluso que se conozca el sindicato, que se conozca la UGT. La UGT es una organización sindical que tiene 133 años de historia, que es la segunda organización sindical más antigua del continente europeo, una organización sindical que nace en el momento en el que nace el movimiento obrero organizado en el mundo, y en el momento en que nace el laborismo en el mundo. El laborismo, que es más que un partido, es un movimiento que después, además,
a lo largo del tiempo se ha ido viendo cómo de ese laborismo pues nacen diferentes movimientos políticos de izquierda que son los que vertebran pues lo que hoy es la izquierda y lo que es el estado del bienestar, ¿no? Nos ha tenido que venir a recordar a Biden en Estados Unidos hasta qué punto el sindicalismo es el padre de las clases medias. Cuando la primera revolución industrial, cuando nació el movimiento sindical, es evidente que no había clases medias. Nosotros somos el germen, a través de la igualdad, a través del reparto de la riqueza, que hemos conseguido avanzar en ese sentido. Y esa historia la UGT la quiere recuperar. No la quiere recuperar para unas siglas solo. Las quiere recuperar para el movimiento sindical desde una perspectiva mucho más amplia, porque alguien podría decir que también la UGT no deja de ser, aunque haya mantenido las siglas, no deja de ser la primera organización, la madre de ese movimiento sindical en nuestro país. Por tanto, yo también lo digo desde una perspectiva no sectaria, no de siglas, sino del papel que ha hecho el sindicalismo en el mundo y en concreto en nuestro país y en concreto desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Para mí, que después de conocer a Enrique Santiago, el nieto de Enrique Santiago Araujo, pues haya conocido esta historia, porque en realidad no nos lo habíamos explicado y nos habíamos visto unas cuantas veces. A mí, además, me llena de satisfacción y de orgullo, porque tengo una especial buena relación, buena amistad con Enrique Santiago, el actual secretario general del Partido Comunista de España, y por tanto me alegro muchísimo que además podamos hoy a tu familia, sobre todo a tu abuela, a tus tías, hacerles este reconocido homenaje de corazón, con sentimiento. Por tanto, también desde ese punto de vista, para mí es muy importante el día de hoy. Yo quiero recuperar la memoria de la UGT entera, plena. Y la memoria de la UGT es una memoria de una organización de la que desde el año 1888 pues ha nacido una buena parte de lo que hoy tenemos, y por eso para nosotros es importante también este acto desde ese punto de vista. Se lo decía antes a Juan Carlos, también para el conjunto de la Confederación es importante este acto. Por tanto, muchísimas gracias a los que estáis aquí. Todo nuestro reconocimiento, nuestro cariño, nuestro apoyo para la familia de Enrique Santiago, y vamos a continuar trabajando todos los días del año, y sobre todo van a continuar trabajando todos los días del año los historiadores, Paco, porque vosotros sois los verdaderos protagonistas de esta historia. Sin ti, sin tu trabajo, sin tu día a día haciéndolo, esto no hubiera sido posible. Nosotros, en todo caso, lo que tenemos que poner es, sobre todo, aceite para que mucha gente que en muchos sitios del país quiere descubrir la historia lo pueda hacer. Y yo no puedo dejar de pedirle al Gobierno de España que se abran de par en par los archivos militares de este país, que es donde hay la mayoría de los elementos que necesitamos, que se dediquen recursos para conocer nuestra historia. La que está fuera, quiero decir, la que en este caso estaba en su momento en el protectorado de Marruecos, que podamos tener acceso a ella sin tener que ir físicamente a buscarla. Creo que eso también forma parte de la recuperación de la memoria histórica, porque una parte importante de la memoria histórica, de esta parte de la historia de nuestro país, está en el continente africano. Aquí pasó una parte y, por tanto, creo que desde ese punto de vista hay que hacer un esfuerzo. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos.
Ahora vamos a dar paso a un vídeo que nos ha mandado una artista que está muy comprometida con el tema de la memoria histórica y que nos lo manda especialmente a la UGT de Ceuta y, por supuesto, a los familiares de Enrique Santiago Araujo. Rosalén, ¿vale? Muy buenas. Yo quería aportar mi granito de arena a este acto de la UGT de Ceuta que celebra un año más. La Latera, un homenaje a la memoria histórica tan necesaria, tan necesario para saber de dónde venimos, para saber lo que somos y hacia dónde nos dirigimos. Nos encantaría poder devolver un poquito de dignidad y de justicia a quienes se lo arrebataron por sus ideales y por su lucha por la igualdad. Ojalá y nunca se vuelva a repetir, que sus nombres nunca se borren de nuestra historia. Bienvenidos a todos y a todas, especialmente a la familia del doctor Enrique Santiago Araujo, que hoy nos complace con su visita a Ceuta y para este acto. Voy a intentar contaros quién fue el doctor Enrique Santiago Araujo y qué le ocurrió en el año 1936 aquí en Ceuta. La familia del doctor Santiago Araujo llegó a Ceuta procedente de Castro del Río, Córdoba, sobre los años 20. El matrimonio estaba compuesto por Rafael Santiago Soto y Carmen Araujo Márquez. Él era guardia civil, ella ama de casa. Tenían 4 hijas, Carmela, Eloísa, Amalia y Josefa, y 3 hijos, Enrique, Rafael y Jerónimo. En aquellos años Ceuta era un hervidero debido a que la ciudad se convirtió en un enclave estratégico y paso obligado hacia el protectorado. La familia es feliz y se adapta rápidamente a la sociedad ceutí de la época. Las hermanas mayores se dedican a la costura, llegando años después a crear la primera boutique de ropa femenina de Ceuta. Rafael se dedica al comercio y Jerónimo a la vida familiar. Enrique sobresale en los estudios y muy jovencito obtiene el título de bachiller de manera brillante. De tal manera que el Ayuntamiento de Ceuta le concede una beca al objeto de que pueda realizar estudios de medicina en la capital de España. Con apenas 18 años, Enrique se traslada a Madrid, suponiendo este hecho un punto de inflexión en su vida. La universidad supone para Enrique la implicación en movimientos políticos y sociales, claramente progresistas. Se afilia a la UGT, al PSOE y a la Federación Universitaria Escolar, creada como alternativa de la Asociación Conservadora de Estudiantes Católicos. En la capital se aloja en la pensión muy céntrica en la calle San Andrés, con vista a la conocida plaza del 2 de Mayo. A los pocos años de llegar a la capital, comienza una relación con Maruja Lores, hija de la propietaria de la pensión, y aún realizando los estudios de medicina, se casa y tienen a su hijo Enrique. Una vez casado, se traslada a vivir junto a su esposa y su hijo a la calle Castelló número 27 de Madrid, donde reside hasta que termina sus estudios de medicina, especializándose en oftalmología. Estando aún en Madrid, a Enrique le atrae y le causa respeto el mundo de la masonería, llegando a presentar solicitud de ingreso en la logia 2 de Mayo, acabando la carrera sin formalizar de manera definitiva su ingreso en la masonería. Acabada la carrera, casado, con un hijo y sin trabajo, no tiene más remedio que volver a Ceuta, al calor de su familia. En Madrid entabló amistad con el masón y diputado de Ciudad Real, Antonio Cabrera Toba, al cual, nada más llegar a Ceuta, le escribe una carta en la que le insiste con el tema del ingreso a la masonería. La carta dice: «Muy señor mío, como llegó el día 5 y no me avisaron sobre mi ingreso en esa sociedad y además no podía retenerme en Madrid por más tiempo porque he de buscar colocación aquí en Ceuta, cerca de mi familia, donde únicamente conozco a gente que me puede ayudar. Comprenderá que me haya venido sin despedirme de usted, sintiéndolo mucho, porque tenía interés
en saber de eso, del ya histórico ingreso mío en esa sociedad. Si a usted le parece, me envían una carta de presentación aquí a Ceuta, donde estaré hasta colocarme, y en caso peor, hasta que en octubre marche a Madrid para hacer oposición. Como se puede constatar en esta carta, Enrique tenía un especial interés en formar parte de la vida masónica. Curioso es también el siguiente párrafo de la misma carta, en la que dice: por si le interesa como político, le diré que aquí en Ceuta hay mucho entusiasmo en la UGT y se ensaya todos los días la Internacional, a toda orquesta en un teatro, para cuando sea necesaria cantarla. Acabando la misiva con un: nada más por aquí, sintiéndolo haberle entretenido, cierto tiempo le ruego, si no le moleste, me informe sobre lo que le pido más arriba. Quedo de usted en espera, Ceuta, 8 de julio de 1933. Enrique, médico, calle Marqués de Santa Cruz, número 4. El Enrique que regresa a Ceuta es otro muy distinto del joven que se fue a estudiar medicina a Madrid, sobre todo en lo referente a sus principios e ideales políticos. Lo primero que hace al llegar a Ceuta es acercarse a la Casa del Pueblo y se afilia al PSOE y a la UGT. Son continuas sus charlas en la Casa del Pueblo, sobre temas relacionados con salud pública y numerosas consultas gratuitas a obreros con problemas oftalmológicos. Graduaba la vista a los obreros de forma gratuita y a algunos incluso les regalaba las gafas. Se asocia con el doctor Sánchez Prado abriendo una clínica de accidentes de trabajo en la calle Alfau, a la vez que instala una consulta particular de oftalmología en la casa familiar de la calle de Marqués de Santa Cruz. Todas estas acciones, todas estas participaciones generaron en otros médicos de la ciudad recelos, envidia, sobre todo los que tenían ideales opuestos. Se tiene conocimiento de un fuerte enfrentamiento en el Bar King, en pleno Paseo del Rebellín, con otro médico de ideas conservadoras, en el que incluso llegaron a las manos. Este episodio, tiempo después, tuvo unas consecuencias terribles para Enrique. El tiempo pasa y llega el desgraciado 17 de julio de 1936. A las 11 de la noche de este día, las tropas golpistas, encabezadas por el teniente coronel Yagüe, toman Ceuta sin necesidad de realizar un solo disparo. Ya a primera hora de la tarde había trascendido la noticia del levantamiento de las tropas rebeldes en Melilla. El alcalde Sánchez Prado tuvo tiempo en esas horas de desplazarse hasta la delegación del Gobierno de la Plaza de los Reyes y a la Casa del Pueblo, para recabar información acerca del alcance real de lo que estaba sucediendo en Melilla. Enrique ni sabe ni se imagina el futuro tan incierto que le deparará a los acontecimientos que se estaban produciendo en ese momento. Futuro incierto para él, para su familia y para su entorno más cercano. El alcalde republicano y socio de Enrique Santiago, Sánchez Prado, predijo en esos días: se avecinan tiempos difíciles para la República. Enrique comenzó a constatar la certeza del vaticinio de su amigo. En poco tiempo la figura del doctor Santiago Araujo había destacado en la sociedad ceutí, especialmente entre la clase obrera de la ciudad, despertando odios entre lo más rancio de la ciudad, un odio provocado por su cercanía a los más humildes y sobre todo por su activismo político y social. A los pocos días de perpetrado el golpe, se personan en su casa de Marqués de Santa Cruz un grupo de falangistas, los cuales proceden a la detención de Enrique, lo trasladan a la comisaría, le toman declaración y queda detenido en los calabozos de la misma. A buen seguro que el doctor Santiago Araujo, en la soledad de aquel calabozo de hace casi 8 décadas, todavía confiaba y mantenía la esperanza de una pronta libertad. 3 días después, es trasladado a la prisión de García Aldave, donde coincide con un gran número de líderes progresistas de la ciudad, entre políticos, sindicalistas, periodistas, abogados, maestros. La vida en la prisión de García Aldave es dura, muy dura, siendo el único momento de tranquilidad por la tarde, cuando a los detenidos se les dejaba en libertad en el patio de la misma. En esas tardes, el doctor Santiago Araujo tenía largas conversaciones con el primer alcalde socialista de Ceuta, David Valverde Soriano, y, cómo no, con su socio y compañero, doctor Sánchez Prado. Coincidieron los tres en el mismo tiempo y en el mismo lugar. En la madrugada del 15 de agosto de 1936 comienzan en Ceuta las ejecuciones masivas, sin juicio.
Hasta agosto de 1944 fueron 268 los ceutíes asesinados. Estas sacas estaban realizadas por patrullas de falangistas. Los dirigentes sindicalistas, políticos y demás que se encontraban detenidos tanto en la fortaleza del Monte Hacho como en la prisión de García Aldave temían por su vida, porque aunque se hubieran realizado ya sus juicios, cualquier noche podían aparecer listas en mano las patrullas de falangistas y en cualquier descampado llevar a cabo las ejecuciones. Había otra forma de represión, la psicológica, con el chirriar de las cancelas, el descorrer de los cerrojos de las celdas o los pasos de los ejecutores en plena madrugada, que hacían presagiar a los presos la inminencia de una saca y la posibilidad de que fueran ellos los elegidos. La represión en forma de palizas estaba a la orden del día en esta prisión. El desgaste brutal, el desánimo angustioso. En este ambiente llega el fatídico día 21 de agosto de 1936. Madrugada. Enrique se encuentra en su celda junto con sus compañeros. Se escuchan los cerrojos y aparece lista en mano el falangista Emilio Pellegrina. Empiezan a leer sus nombres. Manuel García Ortega, sindicalista. Gaudencio Martín García, periodista. Francisco González Raposo, concejal del PSOE. Tomás Fernández Hernández, masón. Alfredo Arderius Perales, capitán republicano. Jesús Arine López, abogado. Manuel Pascual Abad, concejal republicano. Y Enrique Santiago Araujo, médico socialista. Les dicen que los tienen que llevar a declarar a la comisaría de la Plaza de los Reyes. Pero Enrique sabe que ya no volverán, que ya no verá más a su mujer, ni a su hijo, ni a su familia. Tras llevarse a cabo las 8 ejecuciones en cualquier descampado de la ciudad, o tal vez en las tapias del cementerio Ceutí, sus cuerpos son llevados a la puerta del cementerio municipal y al llegar por la mañana el conserje del mismo y ver los cuerpos en el suelo entre charcos de sangre, lo comunica a la comandancia militar. Después de ser reconocido, la autoridad militar certificaba. En el cementerio municipal de esta ciudad se encontraban 8 hombres tendidos en el suelo, reconocidos por el médico. Certificó que eran cadáveres. Todos presentan heridas de arma de fuego con orificio de entrada por la región posterior del cráneo y con orificio de salida en la cara anterior del mismo. Todas ellas mortal de necesidad. Enrique Santiago Araujo tenía 26 años. Llevaba encima una carta que llevaba escribiendo desde varios días, pero no la había podido enviar. Carta que aún conserva la familia. Carta que hoy día sigue manchada de sangre. De un hombre bueno, de un joven inocente. La carta dice literalmente lo siguiente. García Aldave, queridos todos, vuestra ausencia es lo único que me incomoda, pero el trato, aunque serio, es bueno. Si se porta uno como una persona decente y sabe comprender las molestias que acarrean a presos y guardianes la aglomeración de gente de diferente pensar, sentir y educación. Me recuerda esta vida los días de milicia aún recientes, cuando teníamos retén. Decirle al doctor Galofre que, por favor, que no se olvide de mis enfermos, y si no puede él solo, que avise al doctor Gavizón. Por lo demás, tengo la conciencia del que nada malo hizo, no puede ocurrirle nada. Y algún día comprenderán mi inocencia y me dejarán libre, visto que no se tienen cargos contra mí. Por lo demás, no molesten a nadie pidiéndole favores, que si son amigos y me conocen, pedirán por mí sin encargo alguno. Desde aquí se ve muy bien Ceuta y las calles cercanas a la nuestra. Todos los días miro para vosotros cuando salimos al patio. Los jueves se tiende la ropa, así que si podéis ir temprano el miércoles a casa del doctor Velasco y poneros de acuerdo para traer una talega de ropa limpia. Yo os daré la sucia. Ya envié a casa de Velasco ropa sucia, no sé si la habéis recogido. Abrazos a todos de vuestro Enrique. Días después, y con un trazo en la escritura
de una persona aterrorizada, escribe: no venid, no traerme al niño, ni venid vosotros. Maruja, junto con el pequeño Enrique, quedan al amparo de la familia del doctor Araujo, especialmente al cuidado de Carmela, de Eloísa, de Amalia y de Josefa, que con mucho esfuerzo y mucho coraje y sufrimiento sacaron adelante a ese niño junto a su madre. La UGT de Ceuta, con este premio, quiere reivindicar la figura del doctor Enrique Santiago Araujo y, sobre todo, reconocer el coraje y la valentía de 5 mujeres: su esposa Maruja y sus hermanas Carmela, Eloísa, Amalia y Josefa. Compañeros, compañeras, ¡viva la Unión General de Trabajadores! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! Como comprenderéis, este es un acto muy emotivo y hoy más que nunca me siento muy orgullosa de pertenecer a esta organización. Vamos a dar paso ahora al premio, ¿vale?, que a continuación se va a hacer entrega a los familiares, a su sobrina, a sus familiares, a su nieto. Le va a hacer entrega nuestro secretario general y los demás compañeros de la mesa, y cerrará el acto nuestro secretario general, Juan Carlos Pérez Ortega. ¿Quién, perdón? Sí, sí, ay, perdón. Bueno, antes de eso, por supuesto, el nieto va a dar algunas palabras. Si quiere, ahora sí. Bueno, pues muchas gracias en nombre de toda la familia, de mi tía Maribel, de mi tío José Luis, de mis hermanos Pablo y María Esther aquí presentes. En primer lugar, pues agradecer la presencia del presidente de la Ciudad Autónoma, don Juan Vivas, de la delegada del Gobierno, Ori Mateos, y, como no, del secretario general de la Unión General de Trabajadores, el compañero y amigo Pepe Álvarez, pero sobre todo quiero agradecer el trabajo de Juan Carlos Pérez, de Pepe Mata y de Francisco Sánchez Montoya por su dedicación, en primer lugar, a la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que es la defensa y la construcción de la democracia y la libertad en nuestro país. Por esa dedicación constante, permanente, no por un día, no por este acto, no por este reconocimiento, sino por muchos años de construcción sin protagonismos, con constancia, con sacrificio de esa democracia que hoy disfrutamos todos y todas en este país y que obviamente no nos ha regalado nadie, menos supuestos padres o madres de la Constitución. La Constitución es el resultado del trabajo abnegado de un pueblo y de muchas personas que han estado trabajando por defender y extender los derechos de forma permanente para todos los españoles y todas las españolas. Pero también, cómo no, agradecer por este premio, ¿no?, por este premio que además lleva este nombre tan conmovedor, ¿no? Antonia Céspedes, que, como bien nos han explicado ya en este acto, pues fue una mujer, una trabajadora, dirigente sindical, que entregó todo, pues hasta su vida, ¿no?, por la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de los que menos tienen, de los que más necesitan y de los que menos piden habitualmente, por supuesto, ¿no? Y además creo que hay que ensalzar especialmente el objeto de este premio. Me parece que es un premio único en España. Realmente el premio no está reconociendo u homenajeando a mi abuelo, al doctor Enrique Santiago Araujo. Obviamente lo recuerda porque es un ejercicio de memoria democrática, pero la importancia de este premio es que es para esas mujeres, ¿no?, para mi abuela, que era la madre de mi padre, pero también para las otras 4 madres que tuvo mi padre,
que eran mis tías, ¿no? Mi tía Amalia, mi tía Eloísa, mi tía Carmela y mi tía Josefa, Pepita, ¿no? Como tantas otras mujeres que en este país tuvieron que sacar adelante a sus familias, un proyecto de vida, y tuvieron que sacar adelante la sociedad, una sociedad que quedó destrozada y que quedó muy afectada por un acto de felonía absoluta, de traición al pueblo español realizado por servidores públicos que hicieron quizás lo único que no se le puede perdonar a un servidor público al cual se le ha confiado constitucionalmente el uso de la fuerza y de las armas, que es una cosa muy seria, el uso de la fuerza y de las armas para defender el orden, la legalidad, la Constitución y, sobre todo, defender a su pueblo. Lo que no puede hacer un servidor público es volver esas armas contra el pueblo al que tiene que proteger. Y, desgraciadamente, en la historia reciente de nuestro país, en 80 años, entre los años 20 del siglo pasado y el año 81, eso ha pasado 3 veces en España. Pasó en la dictadura de Primo de Rivera, pasó en julio del 36 y pasó, afortunadamente, con menos trágicas consecuencias en febrero del año 1981. No se puede permitir que un país moderno, que un país europeo, constantemente haya sectores de servidores públicos que no aceptan el mandato de las urnas, que no aceptan el mandato de la democracia y que se toman a su mano, a su libre albedrío, al margen del mandato del pueblo, se toman la decisión sobre el futuro de vidas y haciendas de todos los españoles. Eso es, sin duda alguna, el mayor ejemplo de traición absoluta que no se puede permitir, porque además las consecuencias son tremendas, ¿no? Estas situaciones han pasado en muchos países del mundo. Yo, por motivos profesionales, pues he conocido procesos similares en distintos lugares del mundo, en muchos países, conflictos de orden interno, ¿no? Golpes de Estado que han provocado dictaduras, conflictos incluso armados, conflictos civiles, como ocurrió en nuestro país. Pero mi experiencia y la experiencia de personas que son más expertas que yo es que estas situaciones se tienen que sanar y corregir. Y la comunidad internacional así lo ordena, no por arbitrariedad o por gusto, sino también por conocimiento y por estudio de esas situaciones, ¿no? Y cuando hablo de la comunidad internacional me refiero a las Naciones Unidas, que se conoce como el sistema de naciones civilizadas. Un sistema de naciones civilizadas del que forma parte el país que quiere. Ningún país está obligado a formar parte del sistema de Naciones Unidas, pero eso tiene obligaciones, claro. Quien quiere formar parte del sistema de las Naciones Unidas tiene que respetar los mandatos del sistema de las Naciones Unidas. Mandatos, por supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tampoco ha caído del cielo, sino que fue el resultado de una gesta histórica fundamental, la derrota del nazismo y el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Si no se hubiera producido esa derrota del fascismo y del nazismo, no existiría ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que son las 3 piedras angulares del sistema de derecho internacional de este planeta. Pero las Naciones Unidas tienen un mandato claro a los pueblos que han padecido estas situaciones, que hay que hacer verdad, justicia, reparación y garantizar, sobre todo, la no repetición. ¿Y qué ocurre en los pueblos que no se aplican a cumplir este cometido? Pues no es un problema de obligarles, es un problema de que son situaciones, crisis, que nunca se cierran. No se cierran hasta que no se toman esas medidas concretas. Es decir, los problemas se pueden eludir, se pueden intentar guardar debajo de la alfombra, se puede intentar maquillar, pero siempre acaban saliendo una vez y otra, y se expresan además de muy distintas formas. Por ejemplo, la crisis vivida en Argentina al final del siglo XX, que provocó el derrumbe de la institucionalidad debido a una generalización de situaciones de impunidad económica, pues estaba muy determinada por una situación de impunidad que se arrastraba
de los responsables de la dictadura, porque al final la lógica de los pueblos siempre es la misma. ¿Cómo me va a exigir a mí la autoridad? ¿Me va a exigir a mí la institucionalidad que respete cualquier ley? ¿Cómo me van a pedir que no robe si aquí hay gente que ha cometido crímenes mucho más graves, genocidios, crímenes de lesa humanidad, y nadie les pide ningún tipo de responsabilidad? Es decir, se provoca una crisis de legitimidad y una crisis de legalidad que provoca que esa sociedad esté enferma. Y hasta que no se sana esa herida, y sanar esa herida no es venganza, ni siquiera es ajustar cuentas, porque la justicia, que es la segunda obligación después de la verdad, conocer lo ocurrido, la justicia tiene muy distintas formas de aplicarse. Hay una justicia retributiva, que es una justicia mucho más primaria, por no decir primitiva, que consiste en castigar al que ha cometido un ilícito. Pero también hay una justicia restaurativa, que no consiste tanto en castigar a quien ha cometido el ilícito, sino en reparar a la víctima de ese ilícito. Yo, por ejemplo, trabajé muchos años en la solución de un conflicto armado de 50 años, y cuando hablabas con las víctimas y a la hora de diseñar cuál era el sistema de justicia más adecuado para dar una salida, que siempre es muy complicado en un conflicto con 6 millones de víctimas, pues era muy particular, porque las víctimas, que obviamente hay víctimas de toda clase y condición social, las víctimas que la victimización les había provocado obviamente una pérdida, un daño, pero no un empobrecimiento patrimonial, no les había provocado una peor condición social, pues pedían justicia retributiva, pedían que el responsable del crimen fuera a la cárcel. Sin embargo, las víctimas a las cuales, de clases de extracción más popular, a las cuales la victimización, además de la pérdida del ser querido o el daño, le había provocado un daño social, patrimonial, un empobrecimiento, pedían justicia restaurativa. Decían, a mí no me sirve de nada que el victimario, el responsable de la muerte de mi padre, vaya a la cárcel. A mí lo que me hace falta es que me reparen permitiendo que los huérfanos de mi padre puedan estudiar y tener una vida digna. Es decir, hay muchas formas de hacer justicia. Quiero con esto decir que esa falacia que se ha mantenido en este país de que es que exigir justicia a las víctimas del franquismo, las víctimas de estos crímenes tan felones, es abrir una espiral de venganzas, es mentira, porque se puede aplicar perfectamente justicia de forma que se repare el daño causado, que es el tercer mandato que hace la comunidad internacional, insisto, que hace la comunidad internacional, reparar a las víctimas. Esto es un acto de reparación. Esto es un acto de reparación y que obviamente toda nuestra familia agradecemos. Yo creo que toda la sociedad democrática de Ceuta agradece, pero que no tenía que estar realizado por la UGT. Tenía que estar realizado por las autoridades, por quienes representan a las instituciones de este país. Y luego vienen las garantías de no repetición, que es el cuarto mandato. Yo espero, quiero decir, este Gobierno está trabajando con una nueva ley de memoria democrática que solvente las limitaciones que ha tenido la ley del 2007. No es asumible que España sea la anomalía histórica del continente europeo, que sea el segundo país del mundo con más víctimas en fosas comunes, máxime un país católico culturalmente. Y recuerdo, yo he estudiado el catecismo y recuerdo que el catecismo ordena enterrar debidamente a los muertos. Es decir, esa situación que hay en este país con las fosas no solamente es un ilícito contra el derecho internacional, es un pecado también, es un pecado. Y eso conviene dejarlo muy claro, sobre todo cuando la dictadura se sostuvo durante 40 años sobre una de las instituciones fundamentales, fue la Iglesia Católica, que todavía no ha dicho que es necesario cumplir el catecismo y los mandamientos y enterrar debidamente a todos los fallecidos y a todos los muertos. Esa ley esperamos que repare estos daños y esperamos que haga justicia y que nadie se preocupe por edad, porque además la biología extingue la responsabilidad penal. Nadie está pidiendo ni venganzas ni ajustes de cuentas. Estamos pidiendo justicia restaurativa, estamos pidiendo reparar la memoria de estas personas y, sobre todo, las garantías de no repetición. Y las garantías de no repetición no dependen de lo que se ponga en una ley,
dependen del compromiso y la memoria y la conciencia democrática de todo un pueblo. No se puede permitir que hoy día haya dirigentes políticos en este país que suben a la tribuna del Congreso de los Diputados, la máxima institución de representación de la soberanía popular, y cuestionen cosas tan básicas en democracia como la legitimidad de un gobierno que ha salido de las urnas y que ha sido ratificado por el Parlamento. Eso no es asumible. No se puede permitir que haya líderes políticos que desde la tribuna del Congreso de los Diputados dicen que el actual Gobierno de España o cualquier otro gobierno posterior a la aprobación de la Constitución es peor que el Gobierno de Franco, como se ha llegado a decir. ¿Y eso qué anuncia? Bueno, pues eso anuncia un peligro que tenemos, un serio problema de repetición. Porque lo que está claro es que en este país hay demasiada gente todavía, no mayoría, pero hay demasiada gente, que la democracia le vale hasta que se cuestionan sus privilegios y que en el momento que ven amenazados pequeños privilegios están dispuestos a irrespetar la democracia, es decir, la Constitución. La República fue el régimen constitucional del que se dotaron los españoles y las españolas. Defender a la República era defender la legalidad democrática. Y yo quiero acabar simplemente con una estrofa de una canción que dice lo siguiente. Dice: todo está guardado en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y no la dejan ser libre como el viento. Ojalá que el nombre de Enrique, Carmela, Eloísa, Maruja, Amalia y Pepita esté siempre en la memoria colectiva y presente en la lucha por la democracia y la libertad. Muchas gracias. Entrega del premio el secretario general Pepe Álvarez a su nieto, y al resto de familiares le vamos a entregar un detallito que hemos tenido con ellos. Bueno, después de todo lo que hemos oído y visto aquí, poco más queda que decir. Lo que sí es agradecer primero a las autoridades, a la delegada del Gobierno, al presidente de la ciudad, a la familia del doctor Araujo y a todos los asistentes de haber venido aquí. Yo, en
en este momento no sé qué sensaciones tengo, la verdad es que no sé qué sensaciones. Tengo un nudo en la garganta, la piel de gallina, pero sí lo que me siento es una cosa, es orgulloso de ser el secretario general de la UGT de Ceuta. Y mientras que podamos, la Unión General de Trabajadores de Ceuta, vamos a mantener este premio, vamos a investigar y vamos a recuperar toda la memoria histórica de todos nuestros compañeros y compañeras que, por defender la democracia, sus ideas, están allí enterrados con un tiro en la cabeza. Ahora, antes de acabar el acto, nuestro amigo y compañero Ricardo, Rodrigo, siempre me confundo, Rodrigo, va a tocar una pieza de la Internacional.